En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?». Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como este hombre». Los fariseos le replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es significativo que la discusión, en este caso, en este fragmento del Evangelio de San Juan, no gira, como en otras ocasiones, sobre algún hecho de Jesús. Generalmente le discutían o le acusaban porque había hecho milagros en sábado. Eso estaba prohibidísimo en la ley judía, hacer un trabajo en sábado, y consideraban que un milagro, una curación, era un trabajo. Bueno, en este caso no es así. En este caso la discusión gira en torno a la enseñanza. Empieza diciendo el Evangelio: algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús, la enseñanza. Y después los propios soldados del templo, la guardia que tenían los sumos sacerdotes para mantener el orden dentro de la inmensa estructura que era el templo de Jerusalén, cuando son interrogados por los fariseos y le preguntan por qué no le han apresado, ellos contestan: «Jamás ha hablado nadie como este hombre». Hablado, discursos, enseñanza. Es decir, el Señor era ya polémico por sus enseñanzas. No eran sus enseñanzas algo que todo el mundo aplaudía. Así que no debe de extrañarnos que las enseñanzas de Cristo sigan siendo causa de polémica. Y del mismo modo que aquellos, unos creían y otros rechazaban, así también hoy unos creen, aceptan las enseñanzas de Jesús y otros las rechazan. Y no podemos pretender, lo mismo que entonces no lo hicieron, no podemos pretender que Jesús modifique sus enseñanzas para contentar a todos, porque es imposible. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Dios y no Dios el que tiene que adaptarse a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que escuchar las enseñanzas de Dios e intentar, con su gracia, con nuestro esfuerzo, intentar practicarlas. Y no es Dios el que tiene que contentarnos a nosotros modificando sus enseñanzas para que nos gusten o para que no nos cuesten. La polémica siempre ha rodeado a Jesús. Siempre, desde el inicio, y insisto, no solamente porque hacía cosas que chocaban contra aquella mentalidad tan extraña que consideraba malo curar a un enfermo en sábado. No solo eso, eran sus enseñanzas lo que provocaban la división. Y Jesús no cambió esas enseñanzas, no modificó lo que enseñaba. Un ejemplo entre tantos, el ejemplo fue su postura ante el divorcio.
Fue tan fuerte el enfrentamiento contra esta costumbre arraigadísima en el pueblo de Israel y en todos los pueblos de alrededor. Fue tan fuerte ese enfrentamiento que hasta los apóstoles llegaron a decirle: si eso es así, no merece la pena casarse. El Señor es Dios. Sus enseñanzas son de Dios. Siempre ha habido polémica con estas enseñanzas y la Iglesia nunca ha cedido. La Iglesia nunca ha aceptado que había que modificar las enseñanzas de Cristo. Es mucho mejor considerarse un pecador y pedir perdón a Dios que considerarse buenísimo porque se ha modificado la moral y se considera que lo que uno hace mal hecho ahora ya es bueno. El pecador, cuando se humilla, es perdonado. El que no pide perdón porque ha logrado drogar su conciencia, no podrá ser perdonado. Que así sea.